Badger, dije, con la frente arrugada, los ojos entrecerrados, los labios apretados, tenía la vista clavada en sus manos entrelazadas con tanta atención que parecía estar intentando leer el sino de su hijo en las puntas de sus nudillos, en los dibujos de huesos, venas y pecas, como si sus manos fueran cartas de tarot o palillos de I Ching. No pararé nunca, le prometí. Por la naturaleza tranquila de mi entrada, ella ya sabía que no había encontrado a su hijo y no me dijo nada. Con temeridad le prometí: Vamos a reagruparnos, conseguiremos más ayuda, volveremos a salir y le encontraremos. Por fin alzó la cabeza y me miró a los ojos. La noche la había hecho envejecer despiadadamente, ajada, como azotada por muchos años crueles y no por unas pocas horas. Debido a un juego de luces, su pelo parecía blanco, sus ojos azules, antes tan radiantes y vivos, ahora estaban sombríos, llenos de pesadumbre, de miedo y de rabia. Mi teléfono no funciona, dijo Lily, con voz tranquila y sin emoción. Su actitud serena no se correspondía con las fuertes emociones que sus ojos mostraban. ¿Tu teléfono? Al principio supuse que se había desquiciado debido al miedo. Cuando los polis se han ido, he llamado a mi madre. Volvió a casarse cuando papá murió. 3 años después. Vive en San Diego. No he podido terminar la llamada. Me ha interrumpido una operadora. Ha dicho que el servicio de conferencias estaba interrumpido temporalmente. Una avería en el equipo. Era mentira. Me sorprendió la forma extraña y en absoluto característica de ella en que hablaba. Frases cortas, cadencias de staccato. Daba la impresión de que sólo podía hablar si se concentraba en pequeños grupos de palabras, sucintos fragmentos de información, como si tuviera miedo de que, si pronunciaba una frase más larga, la voz se le quebrara y al quebrarse soltara todos los sentimientos reprimidos y la obligara a derramar lágrimas incontrolables y a decir incoherencias. ¿Cómo sabes que la operadora mentía? Le sondeé cuando se quedó callada. Ni siquiera era una operadora real. Se notaba. No empleaba el vocabulario. No tenía la voz, el tono de voz. No tenía la actitud. Todas suenan igual. Les enseñan. Esta era falsa. El movimiento de sus ojos seguía el ritmo de su habla. Me miraba repetidamente, pero desviaba enseguida la mirada, cargado de culpabilidad y de una sensación de inoportunidad. Supuse que no soportaba verme porque le había fallado. En una ocasión desvió su atención de sus manos entrelazadas y fue incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa durante más de 1 o 2 segundos, quizá porque todos los objetos y superficies de la cocina le evocaban recuerdos de Jimmy, recuerdos que destrozarían su autocontrol si osaba entretenerse en ellos. He intentado hacer una llamada local a la madre de Ben, la madre de mi difunto marido, la abuela de Jimmy. Vive en la otra punta de la ciudad. No he conseguido línea. Ahora el teléfono no funciona. No tengo teléfono. Procedente del otro extremo de la cocina llegó un tintineo de porcelana y luego un estrépito de cucharas mientras Sasha rebuscaba entre la cubertería en un cajón. Los polis tampoco eran polis, dijo Lily. Parecían polis, uniformes, placas, armas, hombres que conozco de toda la vida. Manuel. Tiene el aspecto de Manuel. Ya no actúa como Manuel. ¿En qué era distinto? Han hecho algunas preguntas, han tomado algunas notas, han hecho un molde de la huella del zapato bajo la ventana de Jimmy. Han echado polvos para recoger huellas, pero no en todos los sitios donde deberían haberlo hecho. No era real, no ha sido minucioso, ni siquiera han encontrado el cuervo. ¿Cuervo? No les importaba, en cierto modo.
prosiguió, como si no hubiera oído mi pregunta, haciendo esfuerzos por comprender la indiferencia de aquellos hombres. Lou, mi suegro, era policía, era minucioso y le importaba. ¿Y qué tenía que ver él con esto? Él era un buen policía, un buen hombre. Siempre sabías que le importaba. No era como ellos. Me volví hacia Sasha en busca de alguna aclaración respecto al cuervo y Louis Wynne. Ella hizo un gesto de asentimiento, lo cual interpreté como que entendía y más tarde me lo explicaría si Lily, en su congoja, no efectuaba las conexiones para mí. Haciendo de abogado del diablo, dije a Lily, la policía tiene que ser fría, impersonal, para hacer su trabajo. No era eso. Buscarán a Jimmy, investigarán, lo intentarán, creo que lo harán, pero también estaban dirigiéndome. ¿Dirigiéndote? Han dicho que no hablara con nadie durante 24 horas. Hablar pone en peligro la investigación. Las desapariciones de niños asustan a la gente, ¿sabes? Causan pánico. Los teléfonos de la policía no paran. Se pasan el día calmando a la gente. No pueden destinar todos los recursos a la búsqueda de Jimmy. Mierda. No soy estúpida. Me estoy viniendo abajo, pero no soy estúpida. Estuvo a punto de perder la compostura. Respiró hondo y terminó con la misma voz controlada e inexpresiva. Quieren que me calle durante 24 horas. Y no sé por qué. Comprendí la motivación de Manuel para desear su silencio. Necesitaba tiempo para determinar si se trataba de un delito convencional o uno relacionado con los sucesos acaecidos en Wyver, porque estos últimos los guardaba en secreto. En aquellos momentos esperaba que el secuestrador fuera una variedad corriente de sociópata, un pedófilo o un miembro de una secta satánica o alguien que tenía algo contra Lily. Pero el autor podía ser uno de aquellos seres alterados, un hombre cuyo ADN estaba tan perturbado por una infección agresiva del retrovirus que su psicología se estaba deteriorando. Su sentido de la humanidad disolviéndose en un ácido de urgencias y necesidades completamente ajenas, compulsiones más oscuras y entrañas que aun el peor de los deseos bestiales. O quizá había otra conexión con Wyver, porque en aquella época muchas cosas que iban mal en Mulan Bay tenían su origen en aquellos terrenos encantados que se extendían tras la cerca de la cadena y alambre. Si el secuestrador de Jimmy era uno de los seres alterados, nunca se vería sometido a juicio. Si le capturaran, le llevarían a los laboratorios de genética que mantenían ocultos en las profundidades de Fort Wyver. Sí, como sospechábamos, aún funcionaban, o le trasladarían a otras instalaciones similares e igualmente secretas, donde sería estudiado y examinado como parte de la desesperada investigación para encontrar una cura. En ese caso, presionarían a Lily para que aceptara una historia urdida oficialmente de lo que le había ocurrido a su hijo. Si no la convencían, si no se asustaba con sus amenazas, entonces la matarían o la enviarían a la sala de psiquiatría del Mercy Hospital, en nombre de la seguridad nacional y del bienestar público, aunque en verdad sería sacrificada por la única razón de proteger a las eminencias políticas que nos habían llevado a este extremo. Sasha se acercó a la mesa con una taza de té que dejó delante de Lily. En el platillo había una rodaja de limón. Al lado de la taza puso un juego de lechera y azucarero en una bandeja de porcelana a juego, con una cucharilla de plata para el azúcar. En lugar de arraigarnos en la realidad, estos detalles domésticos dieron una cualidad de ensueño al proceso. Si Alicia, el conejo blanco y el sombrerero loco se hubieran unido a nosotros en la mesa, no me habría sorprendido en lo más mínimo. Al parecer,
Lily había pedido té, pero no parecía darse cuenta de que se lo habían puesto delante. El poder de sus emociones reprimidas crecía de un modo tan visible que no podrían mantener la compostura mucho más rato, aunque de momento siguió hablando en tono monótono. El teléfono no funciona. Bueno, ¿y si voy en el coche a casa de mi suegra? Para contarle lo de Jimmy, ¿me pararán? ¿Me pararán en el camino? ¿Me aconsejarán que calle? ¿Por el bien de Jimmy? ¿Y si no me paro? ¿Y si no callo? ¿Cuánto te ha contado, Sasha? Pregunté. Lily clavó sus ojos en los míos y al instante devolvió la mirada. Ocurrió algo en Fort Weaver, algo extraño, malo, en cierto modo nos afecta a todos los de Moonland Bay. Intentan mantenerlo en secreto. Esto podría explicar la desaparición de Jimmy, en cierto modo. Me volví para mirar a Sasha, que se había retirado al otro extremo de la cocina. ¿Eso es todo? ¿No correrá más peligro si sabe más cosas? Preguntó Sasha. Seguro, dijo Bobby desde su puesto de observación en la puerta trasera. Considerando la profundidad del dolor de Lily, estuve de acuerdo en que no era prudente contarle todos los detalles de lo que sabíamos. Si comprendía la apocalíptica amenaza que se cernía sobre nosotros, sobre toda la humanidad, podría perder su última fe desesperada de volver a ver a su hijo vivo. Jamás sería yo el que le arrebatara esa esperanza que le quedaba. Además, detecté una salpicadura de gris en la noche que se extendía tras las ventanas de la cocina, un precursor del amanecer tan sutil en el que no era probable que se parara nadie que no poseyera mi mayor capacidad para apreciar las sombras de la oscuridad. Se nos estaba terminando el tiempo. Pronto tendría que esconderme del sol, lo cual prefería hacer en el santuario de mi propio hogar, que estaba preparado para ello. Merezco saber, dijo Lily, saberlo todo. Sí, coincidí. Todo. Pero ahora no hay tiempo. Tengo miedo, dijo en susurro. Aparté su taza de té y le acerqué mis dos manos. No estás sola. Ella me miró las manos, pero no las cogió, quizá porque tenía miedo de que si ponía sus manos en las mías perdería el control de sus emociones. Dejé las manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, y dije: saber más ahora no te ayudará. Más adelante te lo contaré todo, todo. Pero ahora, si el que se llevó a Jimmy no tiene nada que ver con el follón de Weaver, Manuel hará todo lo posible para devolvértelo. Sé que lo hará, pero si está relacionado con Weaver, entonces no se puede confiar en la policía, ni siquiera en Manuel. Entonces será cosa nuestra, y tenemos que suponer que será cosa nuestra. ¿Todo esto está mal? Sí. ¿Es una locura? Sí. Muy mal, repitió, y su voz inexpresiva era cada vez más extraña. Su esfuerzo por conservar la compostura le hacía tener la cara tensa como un puño. Ya no soportaba verla sufrir de aquella manera, pero desvié la mirada. Quería que cuando fuera capaz de mirarme viera mi devoción en mis ojos. Quizá le sirviera de consuelo. Tienes que quedarte aquí, dije, para que sepamos dónde localizarte cuando encontremos a Jimmy. ¿Qué esperanzas tienes? Preguntó, y aunque su voz siguió inexpresiva, percibí cierta vacilación en ella. ¿Tú contra quién? ¿La policía? ¿El ejército? ¿El gobierno? ¿Tú contra todos ellos? Hay esperanzas, siempre hay esperanza en este mundo, a menos que no quieras que la haya. Pero, Lily, tienes que quedarte aquí, porque si tiene algo que ver con Weaver, si está relacionado con ello, la policía podría necesitar tu ayuda, o tal vez te traigan buenas noticias, incluso la policía. Pero no deberías estar sola, intervino Sasha. Cuando nos marchemos, dijo Bobby, haré que venga Jenna. Jenna Wynne era la suegra de Lily. ¿Te parece bien?
Lily asintió. No iba a cogerme las manos, así que las entrelacé sobre la mesa, imitando el gesto de ella. ¿Has preguntado qué podrían hacer si decidías no callar, no seguirles el juego? Dije. Cualquier cosa. Esto es lo que pueden hacer. Vacilé y añadí. No sé a dónde iba mi madre el día en que murió. Salía de la ciudad en coche. Quizá iba a revelar esta conspiración, porque ella sabía, Lily. Sabía que había ocurrido en Weber. Nunca llegó al lugar a donde iba. Tú tampoco llegarías. Abrió más los ojos. El accidente de coche. No fue un accidente. Por primera vez desde que estaba sentado a la mesa delante de ella, Lily me miró a los ojos y sostuvo la mirada durante más de 2 o 3 palabras. Tu madre, genética, su trabajo. Por eso sabes tanto de todo esto. No aproveché la oportunidad para explicarle más cosas a Lily, por miedo a que llegara a la conclusión correcta de que mi madre no era simplemente una honrada informadora, de que se encontraba entre aquellos básicamente era responsable de lo que había salido mal en Weber. Y si lo que le ocurría a Jimmy tenía algo que ver con la tapadera de Weber, Lily podría dar el siguiente paso en la lógica y sacar la conclusión de que su hijo corría peligro como consecuencia directa del trabajo de mi madre. Si bien esto probablemente era cierto, podría después saltar al reino de lo ilógico y suponer que era uno de los conspiradores, un enemigo, y apartarse de mí. Independientemente de lo que pudiera haber hecho mi madre, yo era amigo de Lily y su mejor esperanza de encontrar a su hijo. Tu mejor oportunidad, la mejor oportunidad de Jimmy es confiar en nosotros, en mí, en Bobby, en Sasha. Confía en nosotros, Lily. No puedo hacer nada, nada, dijo con amargura. Su rostro contraído cambió, aunque no se relajó, se alivió porque podía compartir aquella carga con unos amigos. En cambio, la mueca de dolor que le deformaba las facciones se hizo más tensa. Formó un nudo de ira cuando se dio cuenta, con desaliento y exasperación, de su impotencia. Al morir su marido, Ben, 3 años atrás, Lily dejó su puesto de ayudante de profesor porque no le daba suficientes ingresos para mantener a Jimmy y había invertido el dinero del seguro de vida en una tienda de regalos situada en una zona del puerto llena de turistas. A base de mucho trabajar, consiguió que el negocio fuera rentable. Para superar la soledad y la pena que le producía la pérdida de Ben, llenó sus horas de ocio con Jimmy y educándose. Aprendió a poner ladrillos y construyó las aceras que rodean su bungalow. Construyó una bonita valla de estacas, cambió el acabado de los armarios de la cocina y se convirtió en una jardinera de primera. Con el jardín más bonito del barrio, estaba acostumbrada a cuidar de sí misma, a afrontar las cosas. Incluso en la advertencia, hasta entonces, siempre había sido optimista. Era una persona de acción, una luchadora, incapaz de considerarse una víctima. Quizá por primera vez en su vida, Lily se sentía completamente indefensa, opuesta a fuerzas que ni comprendía ni podía desafiar con posibilidades de éxito. En esta ocasión, la confianza en sí misma no era suficiente. Peor, parecía que no existía ninguna acción positiva que pudiera emprender. Como por naturaleza no sabía hacerse la víctima, tampoco podía hallar consuelo en la autocompasión. Solo podía esperar que encontraran vivo a Jimmy, esperar que le encontraran muerto, o quizá lo peor de todo, esperar toda su vida sin saber qué le había sucedido. Debido a esta intolerable indefensión, la embargaban por igual la ira, el terror y una grandísima pena. Al fin separó las manos. Tenía los ojos nublados por las lágrimas que hacía esfuerzos por no derramar. Como creí que iba a cogerme las manos, volví a acercárselas. Pero ella se cubrió la cara con las manos y entre sollozos dijo: «Oh, Chris, estoy tan avergonzada». No sabía si se refería a que le avergonzaba su indefensión
o perder el control. Llorar. Me levanté y me acerqué a ella y traté de estrecharla en mis brazos. Se resistió unos instantes, pero luego se levantó y me abrazó. Hundió la cara en mi hombro y con la voz ronca de angustia dijo: Oh, Dios mío, fui tan cruel contigo. Desconcertado, confuso, protesté: No, Lily. Badger, no, tú no, nunca. No tuve agallas. Temblaba como si tuviera fiebre alta. Las palabras le salían a borbotones, le castañeaban los dientes y se aferraba a mí con la desesperación de una niña perdida, aterrorizada. La abracé con fuerza, incapaz de hablar porque su dolor me desgarraba. Su declaración de que estaba avergonzada me confundía. Sin embargo, al pensar en ello ahora, creo que empezaba a asomar en mí un poco de comprensión. Toda mi palabrería, dijo su voz cada vez menos clara, distorsionada por un remordimiento que la ahogaba. Solo eran palabras. Pero no podía. Cuando importaba, no podía. Jadeó para coger aliento y me estrechó más fuerte que nunca. Te dije que la diferencia no me importaba, pero al final resultó ser que sí. Cállate, susurré. No pasa nada, nada. Tu diferencia, dijo, pero por entonces yo ya sabía a qué se refería. Tu diferencia. Al final resultó que sí importaba, y me alejé de ti. Pero tú estás aquí. Estás aquí cuando te necesito. Bobby salió al porche trasero. No investigaba ningún ruido sospechoso y tampoco salió para darnos intimidad. Su indiferencia era una concha en cuyo interior se escondía un Bobby Calloway sentimental que creía que era desconocido por todos, incluso por mí. Sasha hizo ademán de seguir a Bobby. Cuando me miró, hice un gesto de negación con la cabeza para que se quedara. Visiblemente incómoda, se puso a preparar otro té para sustituir el que se me había enfriado, intacto en la taza que había sobre la mesa. Tú nunca te has alejado de mí, nunca, nunca, dije a Lily, abrazándola, acariciándole el pelo con una mano y deseando que la vida nunca no nos hubiera hecho llegar a un momento en el que ella se sintiera obligada a hablar de esto. Durante 4 años, desde los 16, esperamos construir una vida juntos, pero no hicimos mayores. Para empezar, nos dimos cuenta de que los hijos que concibiéramos correrían un riesgo demasiado elevado de padecer XP. Yo he hecho las paces con mis limitaciones, pero no encontraría justificación al hecho de engendrar un niño que tuviera que cargar con ellas. Si el niño naciera sin XP, se quedaría sin padre muy joven, pues no era probable que yo sobreviviera mucho cuando él fuera adolescente. Aunque yo me habría contentado con vivir sin hijos con Lily, ella anhelaba tener una familia, lo cual era natural y estaba bien. También luchaba contra la certeza de que se quedaría viuda muy joven y con la espantosa perspectiva de los crecientes trastornos físicos y neurológicos que probablemente me acosarían durante mis últimos años. Habla confusa, pérdida de oído, temblores incontrolables de la cabeza y las manos, e incluso quizá trastornos mentales. Los dos sabíamos que tenía que terminar. Los dos, dije a Lily, lo cual era cierto, porque últimamente yo había reconocido la horrenda obligación que con el tiempo recaería sobre ella, todo en nombre del amor. Para ser sincero, egoístamente habría podido seducirla para que se casara conmigo y permitir que sufriera conmigo durante mi empeoramiento final hasta la incapacidad, pues su consuelo y compañía habrían hecho menos terrible y más tolerante mi declive. Hubiera podido cerrar mi mente a la idea de que estaba estropeando su vida para mejorar la mía. No soy material adecuado para la santidad, no carezco de egoísmo. Ella expresó sus primeras dudas con vacilación, llena de culpa. Escuchándola durante unas semanas, de mala gana llegué a comprender que aunque haría cualquier sacrificio por mí,
y aunque yo quería dejarle hacer esos sacrificios, el amor que aún sintiera por mí después de mi muerte era inevitable que estuviera corroído por el resentimiento y lleno de amargura justificada. Como no voy a disfrutar de una vida larga, tengo una profunda y absolutamente egoísta necesidad de querer que los que me han conocido me guarden vivo en la memoria. Y soy lo bastante vanidoso para querer que sus recuerdos sean agradables, que estén llenos de afecto y risas. Comprendí por fin que, tanto por mí como por Lily, teníamos que olvidar nuestro sueño de vivir la vida juntos o correr el riesgo de ver que el sueño se convertía en pesadilla. Aquella noche, mientras tenía a Lily en mis brazos, me di cuenta de que, como era ella la que había expresado primero sus dudas respecto a nuestra relación, se sentía completamente responsable de nuestra ruptura. Cuando dejamos de ser amantes y decidimos ser simplemente amigos, mi melancolía porque nuestro sueño había terminado y mi añoranza debían de ser perceptibles, porque nunca he sido lo bastante amable o lo bastante hombre para ahorrárselo. Sin darme cuenta, había afilado la espina de la culpabilidad en su corazón y 8 años demasiado tarde era preciso que curara la herida que le había causado. Cuando empecé a decirle todo esto, Lily intentó protestar. Por costumbre se echaba la culpa a sí misma y con los años había aprendido a obtener un gozo masoquista en su culpabilidad imaginada, a la que ahora era reacia a renunciar. Antes había creído erróneamente que no quería mirarme a los ojos por mi fracaso en encontrar a Jimmy, como ella me había apresurado a torturarme sintiéndome culpable. En esta parte del Edén, nos demos cuenta o no, sentimos el pecado en nuestra alma y en cada oportunidad que se nos presenta tratamos de quitárnoslo con una culpabilidad de lana de acero. Me abracé con fuerza a aquella mujer tan querida por mí y le hablé para que aceptara la exoneración. Intenté que me viera como el absoluto necio que soy. Insistí en que comprendiera que cerca había estado, 8 años atrás, de manipularla para que se sacrificara su futuro por mí. Me afané por ensuciar la brillante imagen que ella tenía de mí. Fue una de las cosas más difíciles que jamás he tenido que hacer, porque mientras la abrazaba y calmaba su llanto, me di cuenta de cuánto cariño sentía por ella, cuánto la apreciaba y cuán desesperadamente quería que pensara bien de mí, aunque nunca volviéramos a ser amantes. Hicimos lo que teníamos que hacer, los dos, si no hubiéramos tomado esa decisión hace 8 años, concluí. Tú no habrías encontrado a Ben y yo nunca habría encontrado a Sasha. Estos son momentos preciosos de nuestras vidas. Cuando conociste a Ben, cuando conocí a Sasha, momentos sagrados. Te quiero, Chris. Yo también te quiero. No como te quise en otra época, lo sé. Mejor que entonces, lo sé, dije, de una forma más pura. No es necesario que lo digas, no porque amarte con todos tus problemas me haga sentir rebelde y noble, no porque seas diferente, te quiero por ser quien eres. ¿Badger? ¿Qué? Sonreí. Cállate. Dejó escapar un sonido que era más risa que llanto, aunque estaba formado por ambas cosas. Me besó en la mejilla y se sentó en la silla, débil por el alivio, pero también a causa del miedo por su hijo desaparecido. Sasha trajo una nueva taza de té a la mesa y Lily la cogió en la mano y se la apretó con fuerza. ¿Conoces The Wind in the Willows? No lo conocía hasta que me encontré con Chris, dijo Sasha, y pese a la débil y vacilante luz de la vela, vi el rastro de las lágrimas en su rostro. Me llama Badger porque yo le defendía, pero ahora él es mi defensor y el tuyo, y tú eres el suyo, ¿verdad? Esgrime una buena porra, dije. Encontraremos a Jimmy, le prometió Sasha, con lo que me alivió el peso terrible de tener que repetir aquella promesa imposible. Y vamos a traértelo a casa. ¿Y el cuervo? Preguntó Lily a Sasha. Sasha sacó del bolsillo una hoja de papel de dibujo, que desdobló. Cuando la poli se marchó, me explicó.
Registré el dormitorio de Jimmy. Ellos no lo hicieron muy a fondo. Creía que podríamos encontrar algo que ellos hubieran pasado por alto. Esto estaba debajo de una de las almohadas. Cuando acerqué el papel a la vela, vi un dibujo a tinta de un pájaro volando. Vista lateral, las alas hacia atrás. Debajo del pájaro había un mensaje escrito a mano con letra clara. Louis Wynne será mi siervo en el infierno. ¿Qué tiene que ver tu suegro con esto? Pregunté a Lily. Su rostro se ensombreció de nuevo. No lo sé. Bobby entró en la cocina. Tenemos que largarnos, hermano. Para entonces el amanecer era evidente para todos. El sol aún no había aparecido sobre las colinas del este, pero la noche se estaba deshaciendo, pasando del negro hollín al gris polvo. Tras las ventanas, el patio trasero ya no era un paisaje de sombras negras, sino un dibujo a lápiz. Le mostré el dibujo del cuervo. Quizá, después de todo, no tenga nada que ver con Wyvern, o a lo mejor es alguien que tiene algo en contra de Louis. Bobby examinó el papel, pero no estaba convencido de que esto demostrara que el secuestro era simplemente un delito de venganza. Todo va a parar a Wyvern, de un modo u otro. ¿Cuándo dejó Louis el departamento de policía? Pregunté. Se retiró hace 4 años, uno antes de morir Ben, dijo Lily. ¿Y antes de todo esto que fuera mal en Wyvern? Deció Sasha. O sea, que tal vez no esté relacionado. Lo está, insistió Bobby. Dio unos golpecitos al papel con el dedo. Es demasiado radicalmente extraño para que no lo esté. ¿Deberíamos hablar con tu suegro? Dije a Lily. Ella negó con la cabeza. No es posible. Está en Shorehaven. ¿La residencia geriátrica? Ha tenido 3 apoplejías en los últimos 4 meses. La tercera le dejó en coma. No puede hablar. No esperan que viva mucho tiempo. Cuando miré de nuevo el dibujo a tinta, comprendí que la expresión radicalmente extraño que había empleado Bobby se refería no solo a las palabras escritas a mano, sino también al cuervo en sí. El dibujo irradiaba un aura malévola. El pájaro tenía las plumas del ala erizadas, el pico abierto como si fuera a soltar un chillido, las garras abiertas y en forma de garfio, y el ojo, aunque no era más que un círculo blanco, parecía desprender furia, malignidad. ¿Puedo quedármelo? Pregunté a Lily. Ella insistió. Parece sucio, no quiero tocarlo. Dejamos a Lily con una taza de té y una esperanza de que, si hubiera podido medirse, habría sido mejor que la cantidad de jugo que podría exprimirse del trozo de limón que tenía en el platillo. Al bajar la escalera del porche de Sasha, dijo: Bobby, será mejor que hagas venir a Jenna Wynne lo antes posible. Le di el dibujo del cuervo. Enséñale esto. Pregúntale si recuerda algún caso en el que hubiera trabajado, cualquier cosa que pudiera explicar esto. Cuando cruzamos el patio, Sasha me cogió la mano. ¿Quién pone la música mientras tú estás aquí? Quiso saber Bobby. Me sustituye Doggy Shashman, dijo. El señor Harley Davidson, el hombre montaña, máquina del amor, dijo Bobby, acompañándonos por el sendero de ladrillos que había junto al garaje. ¿Qué formato de programa le gusta más? ¿Ese heavy metal que machaca la cabeza? Valses, dijo Sasha, foxtrots, tangos, rumbas, chachachás. Le he advertido que tiene que atenerse a la lista de melodías que le he dado, porque de lo contrario solo pondría música de baile. Le gustan mucho los bailes de salón. Bobby empujó la puerta para abrirla. Se volvió y miró a Sasha con incredulidad. Dirigiéndose a mí preguntó: ¿Tú lo sabías? No. ¿Bailes de salón? Ha ganado algunos premios, informó Sasha. ¿Dougie? Si es como un Volkswagen escarabajo. ¿El viejo o el nuevo? Pregunté. El nuevo, respondió Bobby. Es un tipo corpulento, pero muy ágil, dijo Sasha. Tiene los radios tensos, dije a Bobby.
Lo que se produce tan fácilmente entre nosotros, lo que nos une tanto, volvía a suceder. El surco o el ritmo o el talante o lo que sea en lo que caemos por rutina cuando estamos juntos. Volvíamos a hacerlo, volvíamos a caer en ello. Puedes dominarlo todo, incluso el fin del mundo tal como lo conocemos, si tienes a tu lado amigos con la actitud adecuada. Creía que Bobby frecuentaba bares de moteros, no salones de baile, dijo Bobby. Para divertirse hace de gorila en un bar de moteros 2 veces por semana, dijo Sasha. Pero no creo que lo frecuente si no es así. ¿Para divertirse? Preguntó Bobby. Le gusta partir cabezas, dijo Sasha. ¿Y a quién no? Dije. Cuando seguimos a Bobby a la callejuela, dijo. Ese tipo es un experto ingeniero de sonido. Conduce una Harley, como si hubiera nacido con ella. Sale con mujeres impresionantes, a cuyo lado cualquier Miss Universo parece un petardo. Pelea con moteros borrachos para divertirse. Ganas premios de baile, de salón. Tiene toda la pinta de ser el hermano al que querríamos llevar con nosotros cuando volvamos a Wyvern. Sí, mi mayor preocupación es qué haremos si un concurso de tangos, dije. Exactamente, Bobby dijo a Sasha. ¿Crees que aceptará? Ella asintió. Creo que Dougie siempre lo acepta todo. Esperaba encontrar un coche de policía o un sedán sin placas de matrícula detrás del garaje y figuras de la autoridad nada divertidas aguardándonos. La callejuela estaba desierta. Una franja de cielo de color gris pálido perfilaba las colinas al este. La brisa elevaba un coro de susurros de los eucaliptos, como si me avisaran de que me diera prisa por llegar a casa antes de que la mañana me encontrara. —¿Y Dougie tiene todos esos tatuajes? —dije. —Sí —dijo Bobby—, tiene más tatuajes que un marinero borracho con 4 madres y 10 esposas. Dije a Sasha: si te metes en alguna situación peligrosa en la que interviene un tipo supercorpulento cubierto de tatuajes, es mejor que esté a tu lado. Es una regla fundamental de supervivencia, coincidió Bobby. Lo dice todo el libro de texto de biología, dije. Está en la Biblia, añadió Bobby. En el Levítico, dije. También en el Éxodo, dijo Bobby, y en el Deuteronomio. Alertados por un movimiento y el fugaz brillo de unos ojos, Bobby puso la escopeta en posición de disparar. Yo saqué la Glock de mi pistolera, Sasha sacó su revólver y nos volvimos hacia la amenaza percibida, formando un cuadro maníaco de paranoia y fuerte individualismo que habría sido perfecto si hubiéramos tenido una de aquellas banderas de la guerra prerrevolucionaria que mostraba una serpiente enroscada y las palabras «No me pisotees». 6 metros al norte de donde nos encontrábamos, en el lado oriental de la callejuela, sin hacer ningún ruido que compitiera con el susurrante viento, aparecieron unos coyotes entre los troncos de los eucaliptos. Se acercaron a la cima del cañón, a través de la hierba arracimada y el lino silvestre, entre manojos de barba cabruna. Estos lobos de la pradera, más pequeños que los auténticos lobos, con el hocico más estrecho y pelaje abigarrado más claro, poseen gran parte de la belleza y el encanto de los lobos, pero son todo perros. Sin embargo, incluso en sus momentos buenos, después de haber cazado y haberse alimentado a satisfacción, cuando juegan o están tumbados al sol en la pradera, tienen un aspecto peligroso y depredador hasta el punto que no es probable que inspiren una línea de blandos juguetes rellenos, y si uno de ellos es elegido como la mascota fotogénica ideal por los futuros residentes del 1600 de Pennsylvania Avenue, podemos estar razonablemente seguros de que el anticristo tiene el dedo puesto en el gatillo nuclear. Nota del autor. El 1600 de Pennsylvania Avenue es la dirección de la Casa Blanca. Los coyotes, al escabullirse del cañón entre los árboles para entrar en la callejuela a la luz cenicienta de aquella mañana cubierta de nubes, parecían
post-apocalípticos, como los cazadores diabólicos en un mundo que hacía tiempo había sobrepasado el día del juicio final. Con la cabeza echada hacia adelante, un brillo amarillo en los ojos en la oscuridad, las orejas levantadas, las fauces con una sonrisa mellada, desprovista de humor, llegaron, se agruparon y se volvieron hacia nosotros en un silencio como onírico, como si hubieran escapado de una visión de un místico navajo inspirada por el peyote. De ordinario, los coyotes viajan en fila india, pero estos estaban en grupo, y una vez en la callejuela se quedaron uno al lado del otro, más próximos que cualquier manada canina, apretados unos contra otros como una colonia de ratas. Su aliento, más caliente que el nuestro, formaba humo en el aire frío. No intenté cortarlos, pero sumaban más de 30, todos ellos adultos, ningún cachorro. Habríamos podido optar por ir al Explorer de Sasha y cerrar las portezuelas, pero todos percibimos que cualquier movimiento repentino o cualquier muestra de miedo podía invitarles a atacarnos. Lo máximo que nos atrevimos a hacer fue retroceder lentamente 1 o 2 pasos hasta que estuvimos la espalda relativamente protegida por los 2 vehículos aparcados. Los ataques de los coyotes a seres humanos adultos son raros, pero no desconocidos. En parejas o en manada acechan y atacan a un hombre o a una mujer solo si están desesperadamente hambrientos porque la sequía haya reducido la población de ratones, conejos y otros pequeños animales salvajes. Con mayor frecuencia atacan a niños pequeños que están solos en el parque o en algún jardín trasero colindante con campo abierto. Pero estos incidentes también son raros, en especial si se tienen en cuenta los vastos territorios en que los seres humanos y los coyotes habitan juntos en el oeste. No me preocupaba lo que los coyotes suelen hacer, sino la percepción de que aquellos no eran animales corrientes. No cabía esperar que se comportaran como acostumbraban a hacer los de su especie. El peligro radicaba en su diferencia. Aunque todos tenían la cabeza vuelta en nuestra dirección, no me parecía que fuéramos el foco principal de su atención. Daba la impresión de que miraban extasiados detrás de nosotros, hacia algo que había a lo lejos, aunque la callejuela estaba silenciosa y desierta en toda su extensión de 8 a 10 manzanas. De pronto la manada se movió. Aunque viven en familias, los coyotes son, no obstante, grandes individualistas y actúan impulsados por las necesidades, percepciones y talantes personales. Su independencia es evidente incluso cuando cazan en grupo, pero aquella manada se movía con una extraña coordinación, con la sincronización instintiva de un banco de pirañas, como si compartieran una sola mente, un solo propósito. Con las orejas hacia atrás, pegadas al cráneo, las fauces entreabiertas como a punto de morder, la cabeza baja, el pelo del pescuezo erizado, los hombros caídos, el rabo entre las patas. Los coyotes echaron a correr en nuestra dirección, pero no directamente hacia nosotros. Se mantuvieron en la mitad este de la calle, la mayoría en el asfalto, pero algunos en el margen polvoriento, mirando directamente al frente, por detrás de nosotros, como si enfocaran con atención una presa invisible a los ojos humanos. Ni Bobby ni yo hicimos ademán de disparar a la manada, porque enseguida nos acordamos de la conducta mostrada por la bandada de chotacabras en Weber. Al principio había parecido que los pájaros se reunían con malas intenciones, después con fines festivos, y al final su único impulso violento había sido la autodestrucción. En aquellos coyotes no percibía la siniestra aura de tristeza y desesperación que los chotacabras habían irradiado. No tenían la sensación de que estuvieran buscando su propia solución final a lo que los atenazaba. Parecían hallarse ante algún peligro, algo o alguien, pero no éramos nosotros.
Sasha sostenía el revólver con las dos manos cuando la manada se dirigió hacia nosotros, pero cuando empezaron a pasar por nuestro lado sin volver un solo ojo en nuestra dirección y sin lanzar ni un ladrido o gruñido, lentamente fue bajando el arma hasta que apuntó al pavimento cerca de los pies. A la luz del amanecer, aquellos depredadores que echaban vaho por la boca parecían ectoplásmicos. De no ser por el ruido de las patas sobre el asfalto y un olor almizclado, habrían podido ser fantasmas de coyotes entregados a una última cacería durante los minutos finales de una noche entre amigos, antes de regresar a los campos y valles en los que les aguardaban sus huesos. Cuando las últimas filas de las manadas pasaron por nuestro lado, nos volvimos para contemplar la veloz procesión. Se perdieron en la distancia, perseguidos por la luz gris procedente del este, como si siguieran la noche hacia el horizonte occidental. Citando a Paul McCartney, al fin y al cabo ella era la compositora de canciones, además de disc jockey, Sasha dijo: «Baby, estoy perpleja». «Tengo que contarte muchas cosas», dije yo. «Esta noche hemos visto mucho más que esto, cosas más extrañas». «Un catálogo de lo absolutamente extraño», le aseguró Bobby. A lo lejos los coyotes desaparecieron en la oscuridad, aunque sospeché que se habían desviado de la callejuela por la cima del cañón para regresar a los reinos más profundos de los que habían ascendido. «No será la última vez que los veamos», vaticinó Sasha, y su voz tenía un timbre de inquietante premonición. «Tal vez», dije. «Definitivamente», insistió con tranquila visión. «Y la próxima vez que vengan lo harán de peor talante». Bobby abrió la escopeta y la sacudió para que cayeran en su mano abierta el cartucho de la cámara y dijo: «Ahí está el sol». No había que tomárselo al pie de la letra. El día estaba nublado. La implacable mañana poco a poco retiraba el negro manto de la noche y se volvía hacia nosotros su rostro gris. Una densa capa de nubes no me resulta protección suficiente contra la fuerza destructiva del sol. La luz ultravioleta traspasa incluso los negros nubarrones de lluvia y, aunque tardara más en producirme una quemadura que en un día de radiante de sol, el daño irreparable causado a mi piel y ojos se acumula. La loción protectora evita las formas menos graves de cáncer de piel, pero tiene poca o ninguna efectividad contra la formación de melanomas. En consecuencia, tengo que buscar refugio incluso cuando el cielo diurno es negro grisáceo, como el carbón y las cenizas de la cazoleta de la pipa de Satanás después de fumarse unas cuantas almas. «No serviremos para nada si no dormimos un poco», le dije a Bobby. «Tómate un poco de jarabe de sábanas. Luego reúnete con Sasha y conmigo en mi casa entre las 12 y la 1. Prepararemos un plan y organizaremos un grupo de búsqueda». «No puedes volver a Wyvern hasta que se ponga el sol, pero quizá alguno de nosotros debería ir antes», dijo. «De acuerdo, pero no sirve de nada acuartelarse en Wyvern y registrar cada centímetro de ese lugar. Se tardaría demasiado. Una eternidad. Nunca les encontraríamos a tiempo», dije, dejando en el aire la idea de que tal vez ya fuera demasiado tarde. «No volveremos hasta que tengamos el rastreador que necesitamos». «¿Rastreador?», preguntó Sasha, metiendo su revólver en la pistolera que llevaba bajo la chaqueta tejana. «Mungo Jerry», dije, guardándome la 9 milímetros. Bobby parpadeó. «¿El gato?» «Es más que un gato», recordé a Bobby. «Sí, pero... y es nuestra última esperanza». «¿Los gatos saben seguir un rastro?» «Estoy seguro de que éste puede». Bobby meneó la cabeza. «Nunca me sentiré a gusto en este nuevo mundo de animales listos, hermano. Es como si viviera una tira del Pato Donald completamente absurda, pero en la que, entre las risas, se destripa a los protagonistas». «El mundo según Edgar Allan Disney»,
dije. Todos modos, Mungo Jerry frecuenta el puerto deportivo. Ve a ver a Roosevelt Frost. Él debe de saber cómo encontrar a nuestro rastreador. Desde las sombras del cañón, a nuestra derecha, se elevaron los horripilantes aullidos de los coyotes, un sonido como no hay otro igual en la tierra, como las voces atormentadas y hambrientas que tendrían las hadas si existieran, que anuncian una muerte en la familia. Sasha se puso la mano derecha dentro de la chaqueta, como si fuera a sacar el revólver otra vez. Semejante coro frenético de coyotes es corriente por la noche y en general significa que hay una cacería que ha llegado a su sangriento final, que alguna presa del tamaño de un ciervo ha caído abatida por la manada, o que la luna llena está ejerciendo su peculiar tirón, pero raras veces se oye esta clase de coro escalofriante a este lado de la salida del sol. Igual que todo lo que ya habíamos experimentado, esta siniestra serenata, que aumentaba en volumen y pasión, me llenó de malos presentimientos. «Peligro», dijo Bobby. «Colmillos blancos», dije, que en la jerga de los surfistas se aplica a los grandes tiburones blancos, los más peligrosos. Subí al asiento del pasajero del Explorer y cuando Sasha encendió el motor, Bobby nos adelantó en su todoterreno, camino de la casa de Jenna Gwyn, situada en el otro extremo de la ciudad. No esperaba verle al menos en 7 horas, pero aquel amanecer del 12 de abril no éramos conscientes de que estábamos iniciando un día de noticias tremendamente malas. Las sorpresas desagradables se dirigían hacia nosotros como una larga serie de monolitos que un tifón en el lejano Pacífico estuviera agitando. 17. Sasha aparcó el Explorer en el sendero, porque el coche de mi padre estaba en el garaje, junto con cajas que contenían su ropa y sus efectos personales. Llegaría el día, cuando su muerte estuviera lo bastante lejos en el pasado, en que no tendría la sensación de deshacerme de sus pertenencias que le reduce en mi memoria. No había llegado aún ese día. En este asunto sé que soy ilógico. Los recuerdos de mi padre, que día a día me proporcionan fuerza para seguir adelante, no tienen nada que ver con la ropa que llevó en alguna ocasión, con su jersey favorito o con sus gafas de leer de montura plateada. Sus cosas no le mantienen vivo en mi mente. Él permanece en mí por su bondad, su ingenio, su valor, su amor, su alegría de vivir. Sin embargo, 2 veces en las 3 semanas que han transcurrido desde que empaqueté su ropa, he abierto con un desgarrón una de las cajas de garaje simplemente para echar un vistazo a aquellas gafas de lectura, aquel jersey. En tales momentos no puedo escapar a la verdad de que no lo estoy superando tan bien como lo hago ver. La catarata de la pesadumbre es algo más larga que la del Niágara, y supongo que no he llegado aún al río de la aceptación que discurre por debajo. Cuando bajé del Explorer no me apresuré a entrar en la casa, aunque teníamos casi encima la lloviznosa mañana y el día contribuía poco a restaurar el color que la noche había arrebatado al mundo. En realidad, aquella luz brumosa parecía depositar un residuo gris ceniza en todas las cosas y ahogar los ruidos, apagar el brillo de las superficies. El daño acumulativo que me producirían los rayos ultravioleta de aquella luz diurna sin sol era un riesgo que valía la pena correr para pasar un minuto admirado los 2 robles del jardín delantero. Estos robles de California, con una bella copa y grandes doseles formados por robustas ramas negras, son más altos que la casa, a la que dan sombra durante todo el año, porque, a diferencia de los robles orientales, no pierden las hojas en invierno. Siempre me han gustado estos árboles. He trepado por ellos muchas noches para acercarme más a las estrellas, pero últimamente tienen un mayor significado para mí porque me recuerdan a mis padres, que tuvieron fuerzas para hacer los sacrificios precisos en su vida para criar a un niño con mis minusvalías y que me dieron sombra para que me medrara.
El peso de este plomizo amanecer había exprimido todo el aire del día. Los robles ahora eran monolitos como esculturas, cada hoja como un pétalo de bronce fundido. Al cabo de un minuto, calmado por la profunda inmovilidad de los árboles, crucé el césped hasta la casa. Esta estructura del período artesanal es de piedra y cedro descolorido por la intemperie bajo un tejado de pizarra, con amplios aleros y un amplio porche delantero. Todo ello de líneas modernas, aunque natural y próximo a la tierra. Es el único hogar que he conocido y considerando el promedio de vida de una persona con XP y mi talento para meterme en problemas, no cabe duda que viviré en él hasta que muera. Sasha había abierto la puerta delantera cuando yo llegué y la seguí a la sala de estar. Todas las ventanas estaban cubiertas con persianas venecianas durante el día. La mayoría de las nubes tienen reostato y cuando es preciso encenderlas, las dejamos muy bajas. La mayor parte del tiempo vivo aquí a la luz de las velas filtrada por ámbar o cristal rosa, en un ambiente de suaves sombras que recibiría la aprobación de cualquier médium que afirme ser capaz de convocar a los espíritus de los muertos. Sasha se había instalado un mes atrás, después de la muerte de mi padre. Se mudó de la casa que le proporcionaba la emisora como parte de su compensación por ser directora general en el KBII. Pero durante las horas de la luz diurna ya va de una habitación a otra guiada en gran parte por el débil resplandor del sol que presiona las persianas cerradas de las ventanas. Ella cree que mi mundo de penumbra le serena el alma, que la vida en la época iluminación de Snowlandia es relajante, incluso romántica. Estoy de acuerdo con ella hasta cierto punto, aunque a veces me embarga un poco la claustrofobia, y esas sombras siempre presentes parecen una escalofriante visión de la tumba. Sin tocar el interruptor de la luz, subimos al piso de arriba, a mi cuarto de baño y tomamos una ducha juntos, al débil resplandor de una decorativa lámpara de aceite de cristal. Este acto realizado en tándem no fue tan divertido como de costumbre, ni siquiera tanto como ir dos en una tabla de surf, porque estábamos físicamente cansados, emocionalmente agotados y preocupados por Orson y Jimmy. Lo único que hicimos fue bañarnos, mientras le daba a Sasha una serie versión condensada de mi persecución del secuestrador, el avistamiento de Cabeza Grande, de la Croix y los sucesos ocurridos en la sala huevo. Telefoné a Roswell Frost, que vive a bordo del Nostromo, un barco de crucero costero de 17 metros amarrado en el puerto de Mullan Bay. Me respondió el contestador automático y dejé un mensaje en el que le pedía que fuera a verme lo antes posible después de las 12 y que trajera a Mungo Jerry si era posible. También llamé a Manuel Ramírez. La telefonista de la policía dijo que en aquellos momentos se encontraba fuera de la oficina y a petición mía me puso con su buzón de voz. Después de recitar el número de matrícula del Suburban que había memorizado, dije: «Es el que el secuestrador de Jimmy Wynn conducía. Si te interesa, llámame después del mediodía». Sasha y yo nos dirigimos a la cama cuando llamaron a la puerta. Sasha se puso una bata y fue a ver quién era. Yo también me puse una bata y descalzo me acerqué a la escalera para escuchar. Llevaba conmigo la Glock de 9 milímetros. Mullan Bay no estaba tan lleno de monstruos como el Parque Jurásico, pero no me habría sorprendido demasiado que hubiera llamado a la puerta un velociraptor. Era Bobby, con 6 horas de adelanto. Cuando oí su voz me apresuré a bajar. La sala de estar apenas estaba iluminada, pero sobre la mesa de estilo Stickley la fotografía de Daybreak de Mansfield Parrish relucía como si fuera una ventana a un mundo mágico y mejor. Bobby estaba serio. «No tardaré mucho, pero tienes que saber esto. Después de llevar a Gina Wynn a la casa de Lily, he pasado por la casa de Charlie Day». Charlie Day, cuyo nombre en correcto vietnamita era Day Trang Gi, antes de que lo americanizaran.
Es el redactor asociado y periodista senior de Moreland Bay Gazette, el periódico propiedad de los padres de Bobby. Los Holloway han dejado de un lado a Bobby, pero Charlie ha seguido siendo amigo suyo. Charlie no puede escribir sobre el niño de Lily, prosiguió Bobby, al menos no hasta que le den autorización, pero me ha parecido que debería saberlo. En realidad, he pensado que quizá ya lo sabía. Charlie se encuentra entre los pocos de Moreland Bay, unos centenares entre 12.000, que saben que en Wyver ocurrió una catástrofe biológica. Su esposa, la doctora Nora Day, ex Day Min Tu Ha, ahora es coronel retirado. Mientras estuvo en el cuerpo médico del ejército, dirigió todos los servicios médicos de Fort Wyver durante 6 años, un cargo de gran responsabilidad en una base con una población de más de 50.000 personas. Su equipo médico trató a los heridos y a los moribundos la noche en que algunos investigadores del laboratorio de genética, tras llegar a una crisis en el proceso secreto de alteración, sorprendieron a sus compañeros lanzándose a un salvaje ataque. Nora Day sabía demasiado, y al cabo de unas horas de aquellos extraños sucesos, ella y Charlie fueron acusados de que sus documentos de inmigración, rellenados 26 años antes, eran falsos. Esto era mentira, pero si no colaboraran en la tarea de ocultar la verdad del desastre ocurrido en Wyver y la pesadilla que siguió a ello, serían deportados, sin previo aviso y sin proceso legal, a Vietnam, de donde nunca podrían regresar. También hubo amenazas contra la vida de sus hijos y nietos, porque los que habían organizado aquella tapadera no creían en medidas parciales. Bobby y yo no sabemos por qué sus padres permitieron la corrupción de la Gazette, publicando una versión cuidadosamente controlada de las noticias locales. Quizá creían que era mejor guardar el secreto. Quizá no comprendían el verdadero horror de lo ocurrido, o tal vez solo estaban asustados. Han hecho callar a Charlie, dijo Bobby. Pero aún tiene sangre en las venas, aún oye cosas, recoge noticias tanto si le permiten escribir sobre ellas como si no. Es adicto a la página como tú a la tabla, dije. Es un periodista nato, coincidió Bobby. Estaba de pie cerca de una de las luces laterales que bordean la puerta de la calle, ventanas de cristal de color de formas rectangulares con elementos rojos, ámbar, verdes y transparentes. Estos cristales no están tapados con persianas o cortinas porque la profundidad del techo del porche y los gigantescos robles impiden que la luz del sol les dé directamente. Bobby miró por uno de los cristales transparentes del mosaico, como si esperara ver algún visitante inesperado en el porche. Bueno, prosiguió, he pensado que si Charlie hubiera oído algo de Jimmy, podría saber algo que nosotros no sabemos. Quizás se ha enterado de algo por Manuel o por otro, en algún sitio. Pero no estaba preparado para lo que me ha contado. Jimmy fue uno de 3, anoche. El miedo se me revolvió el estómago. ¿3 niños secuestrados?, preguntó Sasha. Bobby asintió. Los gemelos de Dell y Judy Stewart. Dell Stewart ocupa un puesto en Ashton College. Oficialmente es empleado del Ministerio de Educación, pero se rumorea que trabaja para un oscuro departamento del Ministerio de Defensa o de la Agencia de Protección del Medio Ambiente o de la Oficina Federal de Administración de Rosquillas, y probablemente él mismo difunde los rumores para desviar las especulaciones sobre las posibilidades que se acercan más a la verdad. Se refiere a sí mismo como gestor de becas, un término tan engañoso como llamar a un pistolero especialista en eliminación de residuos orgánicos. Oficialmente, su tarea consiste en ocuparse del papeleo saliente y de los fondos entrantes para los profesores que se dedican a la investigación y financiación federal.